Tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a todas las personas conectadas, a las empresas sponsor que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Señores miembros del Consejo de Administración, bienvenidos. Hoy escucharemos al presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, y a su equipo de economistas, Fernando Kuhn, Laura Caulo y Vanessa Toselli. El tema que nos convoca hoy es impacto económico y social a 8 meses de la pandemia. Ahora sí, cedemos la palabra al magíster Marcelo Capello. Sí, buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos como siempre. Antes de desarrollar el tema del día, algo que está relacionado, comentarles que el IERAL, y particularmente quien les habla, participa en la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, y hace una semana publicamos este libro electrónico sobre los desafíos de las finanzas intergubernamentales ante el COVID-19. Es decir, el efecto de la pandemia y cómo reaccionaron o deberían reaccionar los gobiernos de diferentes niveles. Este libro, editado, bueno, como les decía, por quien les habla, Huáscar Eguino del BID, Juan Pablo Jiménez del CEPAL y Javier Suárez Pandielo de la Universidad de Oviedo, está en la página web de AIFIL, lo pueden buscar allí, y contiene artículos de Vito Tanzi, de Teresa Terminacián, Alberto Porto, Juan Pablo Jiménez, etc. 16 artículos sobre el COVID y la intervención gubernamental. Ahora pasamos al tema del día, que es precisamente la pandemia a 8 meses, un poco más ya de 8 meses, de su impacto, qué pasó con la economía, qué pasó socialmente. Voy a comenzar y luego van a tomar algunos de los temas para profundizar Fernando, Laura y Vanessa. Bueno, primero sobre la actividad económica. En países, actividad industrial. Tenemos diferentes casos, por ejemplo China, quien cayó más rápidamente, por ejemplo en febrero del 2020 había caído su producción industrial un 27%, pero se recuperó muy rápido, e inclusive en septiembre está un 5% arriba que en diciembre del año pasado, o sea, antes de la pandemia. Caída rápida, más o menos profunda, pero recuperación rápida, y ya hace un tiempo que están arriba de la línea de base. Japón demoró un poco más en caer, cayó 20% de su producción industrial, se está recuperando y está en 94 con respecto a 100, es decir, 6% abajo del pre-pandemia. Estados Unidos muy parecido a Japón, 20% de caída en el máximo en abril y ahora está 6 puntos debajo del inicio. Alemania cayó 27 puntos inicialmente, en abril especialmente, y está ahora a 93, a 7 puntos de la base. Y bueno, vamos agregando Brasil, que es otro país que ya recuperó el nivel prepandemia, la actividad industrial está 3% arriba de la prepandemia. Francia, que está 4% abajo. Y finalmente, bueno, un caso impactante es el de India, que tuvo una caída de casi 70% en abril, y ahora estaría en torno a 7 puntos debajo del prepandemia. Y Argentina, más o menos en el promedio, con un 30% de caída, también el máximo en abril, y ahora la actividad industrial estaría 2 puntos por debajo de diciembre del 2019. Actualizando un gráfico que ya les supe mostrar, que muestra el impacto económico y sobre la salud, y en el caso de la salud a través de los decesos por millón de habitantes, y sobre la economía a través de la caída del PIB. Tenemos 4 grupos bien diferenciados, aquellos a los cuales no les fue tan mal en la salud ni en la economía, como
China, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Alemania, aunque casi en el límite, poca caída económica y pocos decesos por millón de habitantes. Un grupo donde le fue mal en la economía, pero un poco mejor en la salud, como Eslovaquia, Austria, Portugal. Allí estaba Argentina en septiembre, el 13 de septiembre Argentina estaba en ese grupo. Otro grupo donde no le fue tan mal la economía, no fue tan grande la caída del PIB, pero sí tuvieron muchas muertes, como Estados Unidos, Brasil, Suecia. Y el grupo doble rojo, mal en economía, mal en salud, con México, Reino Unido, Italia, Francia, España, Ecuador, y Argentina en octubre, entrando al grupo, desde acá abajo entraba al grupo, y Argentina el 13 de noviembre, el viernes pasado, acá, es decir, entre los que más han caído en la economía y con más muertes por millón de habitantes. Sobre el tema sanitario va a profundizar luego Fernando Kuhn mostrando experiencias de países. En definitiva, Argentina en el grupo doble rojo en salud y economía. En nuestro país, como sabemos, cayó mucho la actividad en marzo, abril, mayo. Después tuvo alguna recuperación intermensual y todavía sigue por debajo del prepandemia. Pero en realidad el efecto de la pandemia más fuerte comienza en junio, julio. Esta es la curva de muertes, de decesos. Es decir, que la curva de decesos sube mucho cuando ya la economía había pasado hacía un tiempo el pozo de la actividad económica, o el mayor pozo de la actividad económica. Ahora estaríamos acá en noviembre, se supone que estamos ya en el pico y empezaría a caer el efecto sobre los decesos, pero hay otros países que 5 o 6 meses después han tenido una segunda ola. Si vemos la experiencia, por ejemplo, de Italia, de España, 5 o 6 meses después de la primera ola tienen una segunda. Posiblemente ocurriría en Argentina, y si eso ocurre, ahí podría de nuevo empeorar la economía. Pero ¿qué diferencia tenemos nosotros con esos países de Europa? Que es probable que la vacuna llegue a tiempo para la segunda ola. Si la vacuna llega en enero, febrero, marzo, posiblemente evitemos la segunda ola y alguna otra caída económica asociada a ella. En la actividad económica dentro de Argentina y en las variaciones interanuales, año contra año, voy a ir mostrando diferentes sectores. Por ejemplo, ventas minoristas de la Cámara de la Mediana Empresa, solo en febrero de este año llegó a tener un amarillo, que significa que la caída es menor al 3%, empeoró por supuesto con la pandemia, y el último dato, que es de octubre, todavía muestra una disminución de las ventas minoristas de 15%. El último dato. O sea, esto acá está todavía muy impactado por la masa salarial, por el poder de compra de la población de ingresos fijos. En la construcción, es un sector donde hay algunos verdes al final, sobre todo en la construcción privada, el índice Construya, que lleva 4 meses consecutivos con subas interanuales. También que sobre una base reducida, pero con subas de prácticamente la mayor parte de las veces de 2 dígitos. En el consumo de cemento también hubo un verde, una suba en septiembre. No así en la construcción en general, medida por el INDEC, porque acá incide también la construcción pública. Si la construcción pública todavía no repunta, sí ha habido repunte en la privada. Sobre base muy baja, ¿no? En automóviles, hubo un dato verde en septiembre de suba en la producción interanual, pero en octubre le siguió un rojo de caída del 10%. Y en las exportaciones ya no caen tanto, pero todavía lo hacen en torno al 20% interanual. Exportaciones de autos, ¿no? La industria, acá hay 3 indicadores, INDEC, Ferreres y Fiel. El último dato, que es septiembre, ya muestra algunos verdes o amarillos en las mediciones. Por ejemplo, para el INDEC, en septiembre hubo una mejora interanual del 1%, y para el Fiel, en industria de bienes de capital, una mejora del 2%. Sigue midiendo un rojo en industria, la industria PYME, que mide CAME, todavía con una caída del 7%. Y
finalmente la actividad agregada, el PIB, el último dato es el de septiembre para Ferreres, que todavía interanualmente, todavía en 12 meses caía 4%, pero ya lejos de la caída del 14, 20, 26% que hubo en abril de este año. Esos son los datos de actividad en forma interanual. El impacto fiscal de la pandemia lo podemos ver de la siguiente manera. Primero, cuánto impactó con menores recursos y mayores gastos asociados a la pandemia. Bueno, ese número da, acá, yo no me alcanzo a ver exactamente, pero era cercano a 4 puntos del PIB. Por 0,35 puntos del PIB por caída de recursos y 3,47 por subas del gasto público asociado al COVID. Se queda 3,80 y pico por puntos del PIB de impacto fiscal. Ahora, el déficit fiscal va a aumentar este año un poco más que esas cifras. Acá vayan directamente en estos escenarios a los números que están marcados con celeste. En IRAR hicimos hace una semana una estimación de que hacia el final del año el déficit primario va a estar entre 6,5 y 7 puntos del PIB. Esa diferencia de 0,5 puntos depende básicamente si en el último mes, en diciembre, hay pagos sociales extras, o un IFE extra, o algún pago social, como se está hablando, de bonos u otros, que muy probablemente los haya, dado lo problemático que suele ser diciembre en Argentina en los últimos años, con algunos problemas sociales. O sea que el déficit de este año va a ser un poco menor al que se incluyó en el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene, donde se decía que que el déficit primario iba a ser de 8 puntos del PIB. Va a ser un poco menos, entre 6,5 y 7 puntos del PIB. Pero recuerden que el año pasado fue 0,4 puntos del PIB. De 0,4 a 6,5, 7, siendo que la pandemia impactó en cerca de 4 puntos. El déficit financiero, es decir, después de pagar intereses de la deuda, va a ser de aproximadamente el equivalente a 30.000 millones de dólares este año, al dólar oficial. 30.000 millones de dólares. Recuerden que la deuda con el FMI que se está tratando de renegociar ahora es de 44.000 millones de dólares, que se tomó entre el 2018 y el 2019. O sea, este año, si nos hubiésemos financiado en dólares, en un solo año hubiésemos generado 30.000 millones de dólares de deuda. Para que vean lo que significa un déficit de la magnitud que tenemos este año. Pero claro, no nos hemos financiado en dólares, sino generalmente en pesos o con emisión monetaria, que en realidad también es una deuda en pesos con el Banco Central. Y ya que estábamos hablando de la parte monetaria, se cubrió el bache monetario este año con emisión del Banco Central para el Tesoro, a través de adelantos y envío de utilidades. En mayo de este año, el 40% de los recursos del sector público nacional eran impuestos, tributos, y 57% era emisión de moneda. Es decir que en mayo fue el récord donde pesaba más en el Tesoro lo que recibía del Banco Central que lo que se generaba con los impuestos. Eso después se redujo la magnitud. En septiembre fue el equivalente al 30% de los recursos totales del sector público nacional, lo que venía del Banco Central. El ministro Guzmán ha prometido que en los 2 últimos meses del año la emisión va a ser menor y va a haber menor déficit, como recién planteé, de manera que hacia el final del año la base monetaria podría estar creciendo entre 56 y 59% interanual, cuando en agosto crecía el 76%. Acá está la jugada del ministro de Guzmán, de que el déficit sea un poco menor, pero a su vez está emitiendo más deuda en pesos para emitir menos billetes en el Banco Central, desacelerar la creación de dinero y así tratar de controlar el dólar blue, que sabemos que le dio resultado durante 2 semanas, pero ya no tanto
en la actual semana, por ese y otros motivos. Sí está ocurriendo este año que de nuevo con tarifas congeladas empieza a crecer el déficit, perdón, no el déficit, sino el gasto en subsidios al transporte, electricidad, gas, agua y otros. Se llegó a gastar por parte de la Administración Nacional casi 4 puntos del PIB en estos subsidios en el año 2014. Esto fue bajando, llegó a un mínimo de 1.3 el año pasado, pero con el congelamiento ya está creciendo prácticamente un punto del PIB el gasto en subsidios nuevamente, y se ubicaría en 2,2 puntos del PIB este año. Por eso el año que viene se habla de descongelar, porque si no se complica mucho el frente fiscal nuevamente con el gasto creciente en subsidios. Estos son subsidios económicos, no incluye los subsidios sociales, no incluye los subsidios a las familias, sino son a empresas que luego se trasladan hacia las familias a través de menores tarifas de electricidad, gas, transporte, agua y otros. Y para el año que viene, para terminar con la parte fiscal nacional, el presupuesto que presentó el gobierno prevé un déficit primario de 4,2 puntos del PIB. En general creemos que si llega a quedar algún gasto asociado al COVID para el año que viene puede ser un poco mayor, 4,5, pero en una versión optimista, donde en la negociación con el fondo, optimista desde lo fiscal, por supuesto, ¿no? Donde en una negociación con el fondo se intenta reducir el déficit para el año que viene, creemos que puede llegar a hacerlo en torno a 2,8, 3 puntos del PIB. Esto implica que ya no habría gastos asociados a la pandemia, no habría IFE, no habría ATP el año que viene, pero además que en algunos rubros que pensaban expandir, sobre todo en el año eleccionario, vuelven al nivel del 2019 y de esa manera se podría lograr un déficit cercano a 3 puntos del PIB, que probablemente sería para el FMI sí ya un número razonable. En la relación nación-provincias, también hubo novedades, por supuesto, asociadas a la pandemia, especialmente el hecho que la nación se financió más con el Banco Central este año, ante la caída de los recursos tributarios. Fíjense que los recursos de la nación, dándole un valor de 100 en el 2015, habían llegado a 83 en el 2018, esto sobre todo por algunas reducciones de impuestos y también por una mayor coparticipación en las provincias, porque estos son recursos netos de la nación después de transferirle a las provincias. O sea que la nación había visto caer sus recursos un 17% entre el 2015 y el 2018, y este año, por efecto de la pandemia, si bien los recursos tributarios caen mucho más, pero más que compensó el gobierno nacional con la emisión monetaria, y está a un nivel de 95. O sea, está bastante por arriba del 2018 sus recursos y 5 puntos debajo del 2015. Pero básicamente por asistencia del Banco Central, que es emisión y que también juega, como sabemos, sobre la inflación. En cambio, en las provincias, que en el 2015 tenían el equivalente a 100 de recursos y habían llegado a tener 109 en el 2018 por una mejor coparticipación, este año van a estar en 95, una caída más o menos importante, y si juntamos los totales de recursos de ambas jurisdicciones, nos queda este gráfico donde en el 2015 hacemos 100, o sea, índice 100 el valor de los recursos netos de la nación y de las provincias, ambas partes del mismo punto. En el 2018 las provincias tenían 9% más de recursos que en el 2015 y la nación tenía 17% menos de recursos que en el 2015. Esto se fue cerrando y este año, incluyendo los recursos que envía el Banco Central a la nación, termina en 95 y 95, es decir, terminan de nuevo a la par. La nación recupera recursos y las provincias pierden, aunque ambas están 5 puntos por debajo del 2015 asociado a la recesión. Pero lo que se está produciendo en Argentina de nuevo es una recentralización de recursos a partir del uso del Banco Central como fuente
de recursos para el Tesoro. Y otro dato reciente es la provincia de Buenos Aires. Sabemos que se le quitó algo de coparticipación a Cava para pasarlo a la provincia de Buenos Aires, que así mejoró su participación a 23%, pero en los 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, cuando ya afecte plenamente la quita a Cava y el pase de recursos a Buenos Aires provincia, la provincia de Buenos Aires podría tener una participación en todas las transferencias que van a provincia de 27%. Ven que sería un récord, al menos desde 1995, la participación de Buenos Aires que va a tener en noviembre, diciembre y posiblemente el año que viene. Y la peor participación de la provincia de Buenos Aires en estos 25 años fue en el 2014 con un 18,5%. Evidentemente se está reasignando recursos hacia la provincia de Buenos Aires. El impacto social, una sola filmina, porque luego Laura Caullo va a profundizar, pero tiene que ver con la actividad también. La masa de ingresos fijos de la población son salarios, jubilaciones y planes sociales. Tuvo un máximo en los últimos años, en el 2017, en el segundo trimestre. Lo comparemos con una estimación del segundo trimestre de este año, que estamos transitando, y vemos que en términos reales, o sea, corregido por inflación, la masa de ingresos fijos estaría cayendo un 21% entre el 2017 y el 2020. Por eso hay mucho menos consumo en general. Primero fue por la recesión del 18, del 19 y ahora por la pandemia y la actual recesión, una caída del 21% en la masa de ingresos fijos como poder adquisitivo. Acá lo ven como variación contra el mismo periodo del año anterior. Se puede ver que en el segundo trimestre del 18 la caída de la masa de ingresos fijos fue bastante mayor que la actual, y eso es porque este año hubo mucha compensación con el gasto social. O sea, este año, y lo podemos ver acá, si bien cayó la masa salarial de empleados públicos y privados, sobre todo privados, y las jubilaciones prácticamente la masa se mantuvo, pero hubo un gran crecimiento de la masa de planes sociales, lo que sería IFE, plan alimentario, etc., compensó en alguna medida la caída de los salarios y por eso la caída de la masa de ingresos fijos no fue tan importante este año como por ejemplo en la recesión del 18. Y finalmente sobre la economía que viene. Primero, está claro que mejora el contexto externo. El precio de la soja ya nos mostró Juan Manuel Garzón hace pocas semanas y después que él habló volvió a subir. Está en torno a $480. Para el año que viene podría estar en 500, o cotiza $505. Estaba a 373 al comienzo del año. Por supuesto, una buena noticia. Juan mostraba hace unos días que estos precios podrían compensar, o hasta más que compensar, una posible caída en la producción por alguna sequía, por la Niña. Brasil este año cayó bastante menos que Argentina y se espera un crecimiento del 4% para el año que viene, que es uno de los dos principales socios de la Argentina. China se espera una suba de 8,2% del PIB el año que viene. Está también uno de los dos principales socios comerciales de la Argentina. La tasa de interés en Estados Unidos sigue muy baja, tanto a corto como a largo plazo. Ganó Biden en Estados Unidos, se supone que eso podría ser mejor para la relación de Argentina con ese país, en algunos temas al menos, quizás en la negociación con el fondo. Y en materia de salud ya dije que todo hace pensar que va a haber una vacuna para los primeros meses del año que viene, y eso podría evitar una segunda ola en muchos países como Argentina, y por supuesto mejorar en general las perspectivas para la economía. El contexto es bueno, ha mejorado, pero estamos un poco flojos de papeles internamente. Voy a dar algunos ejemplos, pero habría otros. Por ejemplo, múltiples tipos de cambios, un tipo de cambio informal que está volviendo a crecer, un tipo de cambio que va desde 172 pesos en el informal a 55 pesos en el dólar soja.
Es una brecha de más del 200% entre el informal y el dólar soja, pero también una brecha entre el dólar soja y el dólar mayorista de 40%, o entre el dólar mayorista y el dólar blue del 115%. Difícil para funcionar un país de forma ordenada con tantos tipos de cambios efectivos. Y quizá los problemas se terminan resumiendo en el siguiente, que son las reservas del Banco Central, que están en términos de libre disponibilidad, acá hay diferentes estimaciones, hay quienes dicen que ya este número es negativo, pero evidentemente están las reservas de libre disponibilidad a un nivel muy, muy bajo, incluso similar al del 2015, al del finales del 2015, que sabemos que luego llevó a las medidas de Macri en el 2016 con la unificación del mercado de cambios. Entonces hay muy pocas reservas del Banco Central, eso en Argentina siempre ha tenido consecuencias. Los caminos pueden ser una solución de fondo, o lo que ha sido una solución de fondo en el pasado, que es combinar una suba discreta del tipo de cambio oficial, pero con un plan económico que genere confianza, que reduzca el déficit fiscal, la emisión monetaria, entre otros. Claro que eso inicialmente podría traer más recesión y más pobreza, más inflación, haciendo que la inflación el año que viene podría superar el 60%. Y además, si lo miramos desde la política, el gobierno, para llegar con alguna recuperación a octubre del año que viene, con elecciones, debería devaluar la moneda si eso fuera a ocurrir no más allá de diciembre, enero de este año. Porque típicamente una devaluación en Argentina del peso genera como mínimo 8 meses de recesión. De 8 meses a 12 meses fueron los efectos de las últimas devaluaciones del peso. En el otro extremo, una solución para ir ganando tiempo, que es lo que se venía haciendo, acelerar las mini devaluaciones, buscar dólares prestados, FMI, quizás China, recargar el cepo, sobre todo ahora ya en las importaciones. Esto tiene un gran riesgo y es que esto no soluciona el problema, sigan cayendo las reservas y no aguante hasta las elecciones y deban devaluar antes de las elecciones, que se queden sin dólares. O sea, esto es para ganar tiempo, la duda es cuándo tienen que corregir. Si llegan a hacerlo después de las elecciones o lo terminan haciendo antes de las elecciones. Y una solución intermedia, que es la que aparentemente el ministro Guzmán ha estado buscando en estas últimas 2 o 3 semanas, es combinar parte de lo que estaba en la anterior, estas 3 cosas, pero le sumó emitir más deuda en pesos para emitir menos en el Banco Central, anunciar que va a ser menor el déficit fiscal este año y el del año que viene, que va a ser un esfuerzo por lograrlo, y tratar de generar confianza, sobre todo en las cuestiones del discurso político y en lo que afecta a la seguridad jurídica, como por ejemplo cuando vimos que en un mismo día se solucionó lo de Entre Ríos, al igual que la toma de tierras en Guernica. Pero esta última parte no está tan clara, por eso voy a terminar diciendo que estamos pasando de lo que se planteó en un momento como el trade-off entre salud y economía a otro trade-off que es viejo en Argentina, que es política o economía. Y por lo siguiente, lo que consideramos que el gobierno necesita para encarrilar la economía, además de una inserción inteligente a nivel internacional, arreglar las cuentas con el FMI, pero hace falta, y acá entra también la parte política, seguridad jurídica, tener mucho cuidado con las reformas a la justicia, asegurar el derecho de propiedad, etc. Lograr cooperación en la relación con otras fuerzas, sobre todo en un año duro como ha sido este, donde se necesitaba y en algún momento ocurrió que exista colaboración entre las principales fuerzas políticas. Políticamente hace falta un discurso más amigable con la economía de mercado, una conducción política única y, repito, con un discurso que no espante inversiones, como por ejemplo va a ocurrir si se aprueba el impuesto
extraordinario a la riqueza, en algún momento le llamamos impuesto extraordinario a la pobreza. Económicamente hace falta un plan económico creíble, también personas creíbles para ejecutarlo. No quiero decir que todas las que estén ejecutando ahora sean no creíbles, pero sí siempre viene bien algún cambio de nombres. Y finalmente, acá el problema es que, no me a ver si lo saco así, socialmente va a hacer falta que la población siga aguantando la situación, porque la verdad es que lo que viene ocurriendo en el último año, especialmente este año, es que la población ha venido soportando una economía con muy malas cualidades y que no tiene además un panorama de rápida mejoría. Entonces debemos aclarar primero la relación entre política y economía para empezar a pensar si la economía va a mejorar en su funcionamiento. Tengo alguna cuestión luego ligada a la movilidad de las jubilaciones, si hay alguna pregunta, pero lo voy a dejar solamente ante caso de que quieran informarse, y si hay tiempo, porque somos 4 los oradores. Yo ahora dejo y doy lugar a Fernando Kuhn. Bueno, me dicen cuando empiezo a presentar. Adelante, ahí creo que por favor. Bueno, me dicen si se está viendo ahí. Si tenés que ampliarlo. Sí, ahí lo estoy haciendo. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar acá con ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerle tanto a Marcelo Capello como a las autoridades de Fundación Mediterránea por darme esta oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los números de la pandemia hasta el momento, poniendo foco en la evolución a nivel internacional y luego mirando un poco qué pasa en Argentina. Antes que nada, me gustaría darles un poco de perspectiva histórica del COVID-19 respecto a otras pandemias. Esto es una infografía de las principales pandemias, ordenadas de las más mortales a las menos, de los últimos 2000 años. Y lo que vemos, bueno, la primera es la que muchos seguramente conocen, que es la peste bubónica o la peste negra en Europa, en el siglo XIV, que bueno, mató aproximadamente casi a la mitad de la población europea, afectando también a Asia. Luego tenemos otras como la viruela, que fue muy importante para la conquista de América, hizo estragos en la población nativa. Después tenemos también la gripe española, que ahí como les muestro en una imagen, esa época donde se vestía barbijo, mascarillas, que bueno, es algo novedoso para nosotros, pero no es algo nuevo en esto que tiene que ver con pandemias. Y luego finalmente tenemos acá el COVID-19, que bueno, en los últimos 2000 años se ubicaría en la 9ª posición en términos de las más letales. Pero lo que se ve claramente es que aún se encuentra lejos y difícilmente llegue tan lejos como han llegado otras que les acabo de mostrar. Bueno, con respecto a la estrategia de contención de la pandemia, allá por marzo sobrevino bueno, un pánico inicial muy fuerte por lo que sucedía en Europa, principalmente España e Italia, y además había un desconocimiento total del virus, algo era nuevo. Eso generó ese pánico inicial, esa incertidumbre, que se descartaran estrategias de contención de tipo laxas, no hacer nada o mitigar, lo que llevó a la conclusión de que había que actuar de forma muy rápida y contundente para poder contener la pandemia. Entonces es lo que se llamó la estrategia del martillo y la danza, que fue un artículo escrito ya por marzo por Tomás Puello, el autor, que básicamente decía, primero apliquemos un martillo. ¿Qué significa eso? Cuarentenas muy estrictas que permitieran ganar tiempo. ¿Para qué? Para preparar el sistema de salud, preparar una estrategia de rastreo y testeo, y además aprender sobre un virus que era totalmente nuevo. Esto estaba muy influido por lo que realmente sucedía en Europa, con un crecimiento exponencial de casos y muertes. Y luego pasar una etapa de danza, una vez superado lo peor, haber bajado mucho los
contagios y las muertes, pasaron a un periodo de danza, que básicamente era gradualmente liberar actividades y pasar a una etapa de testeo, rastreo y aislamiento para para contener la pandemia. Y bueno, era un esquema de prueba y error. Si había que volver a hacer un martillo, bueno, se lo haría, pero ir y venir y aprendiendo sobre la marcha. Entonces, en términos de desempeño global, a la luz de esta estrategia, acá les muestro las muertes acumuladas por millón de habitantes, y surgen 3 grandes grupos. Un primero que es Asia y Oceanía, que tiene un control exitoso de la pandemia, menos de 100 muertes por millón de habitantes acumuladas. Luego está Europa, con un desempeño mediocre, y luego América, Estados Unidos, Sudamérica, con los peores resultados hasta la fecha. Pasando a analizar cada uno de estos grupos, empezamos con Asia, que es el mismo tipo de gráficos, nada más que con países asiáticos y de Oceanía. Lo primero que se ve es que todos tienen menos de 400 muertes por millón de habitantes, salvo Irán. Entonces todos tienen un relativo control, podríamos decir, o que no le ha ido tan mal. Pero principalmente el grupo más exitoso se bloquea dentro de Asia Oriental y Oceanía. Estos países realmente han aplicado muy bien esta estrategia. En algunos casos han aplicado martillos muy fuertes, como el caso de China inicialmente, pero otros casos ni siquiera han necesitado un martillo y solamente han danzado, entre comillas. Han aplicado un buen sistema de testeo, rastreo, con muchísima tecnología. Tenemos islas también, Australia y Nueva Zelanda. Y otro grupo, que es más que nada Asia Occidental, que es un desempeño más pobre, pero lejos de los peores países. Luego tenemos Europa, que es un desempeño mediocre. Lo primero que se observa es que todos tienen una dinámica muy similar. Todos tienen un primer brote muy grande, muy fuerte, algunos países mucho más, que luego con un martillo, como decía en base a esta estrategia, o sea, cuarentenas muy estrictas, han contenido muy fuerte el virus a pesar de ese brote inicial muy preocupante. Tuvieron muchísimo tiempo danzando, mucho testeo, rastreo, y han estado por muchísimo tiempo con poca cantidad de muertes y de contagio. Y luego, como estamos viendo ahora, con un fuerte una segunda ola, y que bueno, están volviendo a aplicar el martillo, cuarentenas estrictas, cerrando sus economías, y veremos los resultados que traen. Dentro de este grupo tenemos casos que se destacan, como los países escandinavos, Europa Oriental, Alemania y Portugal, que están relativamente similares a los asiáticos, por debajo de 400 muertes por millón. Y después tenemos países europeos, principalmente, como muchos sabemos, Bélgica, España, Francia, incluso Suecia. En cuanto a América, también el mismo tipo de gráfico, lo que se ve es, bueno, la región con peor desempeño. Uruguay es el mejor caso, es un caso de éxito a nivel mundial, el más destacable de todos, como la oveja negra de la región, entre comillas. Luego tenemos un grupo de países más que nada relativamente pequeños, con menos de 400 muertes por millón acumuladas, y que dentro de los cuales se encuentra Canadá y Paraguay, pero son más que nada países relativamente pequeños. Y luego tenemos el peor grupo, donde se ubica Sudamérica, México, Estados Unidos y Argentina, lamentablemente, que es, el martillo no se ha aplicado tanto por omisión, como porque no han querido, como Estados Unidos, Brasil, como se conoce, o no han sido efectivos, o no han sido capaces de aplicarlo de buena manera, lo que ha disparado las muertes acumuladas. Y si vemos a Argentina, no sé si se nota bien esta línea azul, al inicio tenía relativamente buenos resultados, pero rápidamente fue empeorando desde agosto y septiembre, hasta que lo ubica segundo dentro de este lote. Ya vamos a volver a eso. Rápidamente también le quería dejar un pantallazo sobre las provincias argentinas, en términos de muertes acumuladas por millón de habitantes. Lo que se ve es, bueno, lo que muchos de nosotros ya sabemos, las peores provincias, bueno, está Cava, Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Neuquén.
Pero si vemos el último mes de muertes acumuladas por millón, vemos que se fue para el interior del país, el epicentro, pero principalmente los peores resultados se están viendo en la Patagonia, y sumado también Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Finalmente, acá les muestro, no sé si se va a ver bien, quizás esté un poco trabado, pero yo quiero que vean, presten atención a los colores. Esto es el ranking de muertes por millón de habitantes a nivel internacional. Lo que vemos inicialmente es de color rojo, los primeros puestos, que es Europa. Luego se va haciendo cada vez más de color violeta, que son los países americanos. Y si prestamos atención ahora a partir de septiembre, vemos cómo sube Argentina hacia los primeros puestos de manera muy rápida y muy preocupante, hasta que, bueno, en los últimos días ya se ubica dentro de los principales, cuarto nivel mundial de muertes por millón de habitantes. Así que, bueno, no sé si me he excedido mucho con mi tiempo, pero quizás fue un poco rápido, pero lo que quisiera dejar de esta presentación son básicamente esto. En primer lugar, que el COVID-19 es la novena pandemia más letal, por lo menos hasta el momento de los últimos 2000 años, es algo serio, pero está aún lejos de los peores casos, ¿no? De las peores pandemias de la historia. Luego tenemos los países que mejor aplicaron el martillo y la danza, que más pudieron acercar a esta estrategia óptima, son los casos de mayor éxito, como les dije, especialmente Asia Oriental y Oceanía. Luego tenemos los europeos, que a pesar del fuerte brote inicial, que fue muy fuerte, han aplicado un martillo, cuarentena muy estricta, que han logrado hacer bajar el pico muy fuerte, y han estado por muchísimo tiempo con pocos contagios y pocas muertes, y ahora se encuentran en una segunda ola y veremos cómo evoluciona. Después tenemos América, que como les decía, son los pequeños países, no pudo, como el caso argentino, o no quiso, como por ejemplo Brasil, aplicar un martillo y de manera eficaz, ¿no? Entonces eso nos ha condenado a mesetas muy largas de muertes diarias y contagios por millón de habitantes muy altas y largas, no picos como se ha visto en Europa, por ejemplo. Y bueno, finalmente Argentina, que hemos visto que ha tenido buenos resultados iniciales, pero que gradualmente fue perdiendo el control, y específicamente desde septiembre o agosto-septiembre es cuando ha empeorado con una tendencia muy fuerte, de las peores a nivel mundial, lo que nos ha llevado a ubicarnos cuarto actualmente en el ranking por decesos, y esto nos deja como a la deriva de que la vacuna sea como, parece ser que es la única estrategia que puede contener nuestra situación y evitar lo peor que puede surgir en una probable segunda ola. Así que bueno, eso sería todo de mi parte, no sé si me excedió mucho con mi tiempo. Muchísimas gracias por el tema de los tiempos. Ahora sí, Laura Caulo y después Vanessa Toselli. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien y se ve bien la presentación. Perfecto, muy bien todo. Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad de poder compartir este evento con ustedes, y también agradecerles a todo el auditorio que está conectado a esta reunión. El tema sobre el que les voy a comentar en estos minutos es sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los indicadores sociolaborales de Argentina. Bueno, en cuanto a los indicadores del mercado de trabajo, con datos del segundo trimestre del año 2020, que fue el periodo donde más golpeó el aislamiento obligatorio, nos encontramos que arrojó una tasa de inactividad inusualmente elevada del 62%, esto comprende un conjunto de millones de personas. Esta cifra ha sido sustancialmente superior a la medición de periodos anteriores, lo cual implica que el periodo de aislamiento expulsó del mercado laboral a un gran cúmulo de trabajadores. En igual sentido, la tasa de desempleo observada alcanza al 13%, esto implica 2,3 millones de
personas dentro de la económicamente activa, y tenemos una informalidad que supera al 42% de los trabajadores. Por ejemplo, en este conjunto encontramos 3 millones de asalariados no registrados, 2,5 millones de cuentapropistas en empleos inestables o de bajos ingresos, típicamente caracterizados como cuentapropistas no profesionales, lo que nos dice que en suma tenemos al menos 10 millones de personas con problemas de empleo en Argentina. Bueno, esto es la base sobre la que hay que reconstruir el mercado de trabajo. Cuando nos preguntamos en particular cuáles han sido los sectores y las actividades no esenciales más afectadas, denotamos que en especial los cuentapropistas no profesionales, al igual que los asalariados que han sufrido pérdida de empleo, especialmente el conjunto de asalariados informales, o también asalariados que enfrentaron reducción de la jornada, suspensión, baja de salarios, y actividades intensivas en mano de obra, por ejemplo, actividades ligadas al comercio, a la construcción, turismo y esparcimiento, fueron de las más afectadas. Si uno quisiera poner en números, ¿quiénes han sido las personas susceptibles de haber perdido su fuente de ingresos? Nos encontramos con más de 3 millones de trabajadores informales que no estaban bancarizados, 1,6 millones de monotributistas, un ingreso en relación de dependencia, exclusivamente monotributistas, y 400.000 autónomos que también han visto afectada su actividad durante la pandemia. Bueno, estos resultados son robustos en cuanto a la evidencia acerca de la viabilidad que tiene el teletrabajo en Argentina, que nos vio impulsado por la pandemia. Ahora sí, no todos los sectores ni todas las actividades o todos los trabajadores estaban preparados de la misma manera para afrontar este desafío. Aquí podemos ver que en particular los puestos más compatibles con el trabajo remoto son aquellos que requieren mayor calificación para su realización, calificación profesional o técnica, en tanto puestos de trabajo que no requieren calificación para su ejecución o que requieren una calificación operativa, son más complejos de ser compatibles con el remoto. En la misma línea, si uno considera las ocupaciones compatibles con el teletrabajo, encuentra que estos conjuntos tienen alta interacción con sistemas informáticos, que son ocupaciones donde los ingresos laborales están por encima de la mediana de ingresos, donde hay menor incidencia del cuentapropismo, al igual que hay menor incidencia de la inflación, donde los trabajadores tienen más acumulación de capital humano, más años de educación, y con una perspectiva de género, además son más compatibles con tareas ejecutadas por mujeres. Sin embargo, solo el 26% de los puestos o de los trabajadores podrían continuar sus actividades desde sus hogares. En otra dimensión, la pandemia también produjo contracciones en los ingresos laborales, con fuertes impactos distributivos. Aquí podemos ver que del total de ingresos laborales, en promedio, entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre de este año, cayeron un 20% los ingresos laborales. Sin embargo, si uno observa la distribución del ingreso, ve que en el 20% más pobre de la distribución, la caída de los ingresos laborales fue más del doble. Y esto es significativo a la luz de que en todos los estratos socioeconómicos, 7 de cada 10 pesos de ingreso familiar provienen del mundo del trabajo. También en línea con lo que comentaba Marcelo anteriormente, la masa de ingresos fijos de todos los habitantes, pese a la asistencia social, estaría cayendo un 12% interanual este año.
Bueno, aquí pueden observar la evolución del salario real en Argentina, y en este momento nos encontramos en los bajos de los últimos 50 años, solo superado por la crisis de finales de 2001. Cuando consideramos cuál fue la intervención o la ayuda estatal, podemos ver refuerzos en planes y programas existentes antes de la pandemia, la asignación universal, jubilaciones, y también la instrumentación de nuevos programas transitorios, como diferentes bonos, asistencia alimentaria, IFE, ATP, que hemos escuchado. Bueno, estos programas y planes implementados y la asistencia del Estado, también Marcelo lo mencionó anteriormente, implican cerca de 4 puntos del PBI en su gasto. Si uno lo mira por beneficios, concretamente los nuevos programas, las barras rojas, vemos que en cada ronda de ATP y de IFE alcanzaron a un universo de más de 11 millones de personas. Sin embargo, esta ayuda no fue suficiente para contrarrestar los efectos en el mercado de trabajo y el impacto en la pobreza y la indigencia. Vemos que la última cifra para el primer semestre del año 2020, encontramos que 4 de cada 10 personas en Argentina se encuentran en condición de pobreza, y la indigencia alcanza a 4,5 millones de personas que no reúnen ingresos para cubrir sus necesidades alimentarias. En el mismo sentido, la pandemia ha empeorado la distribución del ingreso, lo que significa que hay más familias de los estratos socioeconómicos más bajos que hoy están más lejos de salir, de superar la línea de la pobreza y la indigencia que antes de la pandemia, lo cual hace más difícil revertir estas inequidades. Bueno, para ir cerrando, porque tenemos solamente comentarles que, bueno, en términos de empleo y de variables sociales, hay cuentas estructurales pendientes que requieren un abordaje integral, dado que estamos hablando de problemas multivariables. En cuanto a la pandemia, pese a la ayuda social, se vieron acentuados los problemas del mercado laboral, de pobreza y de marginalidad, como vimos en las diapositivas anteriores. Y tenemos un desafío inédito, que es obliga al Estado a tener una máxima eficiencia en el sector público, logrando acuerdos sociales, pero también esta eficiencia debe estar sujeta a las restricciones fiscales y a las demandas sociales crecientes. Y con respecto a los aspectos positivos o nuevas oportunidades, si podemos destacar algunas en este contexto, es importante listar que el Estado obtuvo información valiosa para hacer más eficiente su política asistencial a partir de la inscripción a los distintos programas que ha otorgado. Bueno, alguna ganancia en productividad relativa al trabajo remoto y al comercio electrónico, al igual que alguna consideración positiva que han tenido los trabajadores de esta nueva modalidad, como la flexibilidad, y esto permita, de alguna manera, dar lugar a alguna modernización de estas actitudes que están postergadas en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta o pregunta al finalizar. Muchísimas gracias. Ahora sí, Vanessa Toselli, por favor. Hola a todos, me confirman si se escucha. Ahí estoy poniendo para compartir. Bárbaro, gracias. Bueno, como bien mencionó Marcelo previamente y en toda esta línea de presentaciones, primero, bueno, agradecer, como venimos haciendo, a Fundación, al equipo de IERAL, a Marcelo Capello, que
bueno, que también nos ha dado esta oportunidad, y sí a todos los presentes, porque estos temas, si bien algo ya se han ido discutiendo, me parece que siempre son muy valiosos los aportes que ustedes puedan hacer en cuanto a las consideraciones o inquietudes que nos puedan dar a nosotros como investigadores. Dándole un cierre, entre comillas, a esta lógica de presentaciones que venimos trabajando, la idea de mi presentación es comentarles un poco sobre los cambios, tanto económicos como de conducta, que nos deja esta situación de pandemia, ¿sí? Entonces, en este sentido, hablamos de una disrupción del COVID, es decir, hay una ruptura en la forma de vincularse, en la forma de comercializar, de trabajar, como bien mencionó Laura, e incluso en la forma de gobernar, como Fernando algo ya nos ha dicho, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales también han tenido que afrontar nuevas realidades, revisar sus prioridades y hacer cambios significativos a la hora de hacer política, que nos hacen cuestionarnos ahora en vista de la posibilidad de que venga la vacuna, de si estos cambios llegaron para quedarse o si simplemente estamos hablando de cambios que han sido o que han surgido como respuesta, a la situación de emergencia sanitaria. En ese sentido, en esta presentación vamos a conversar un poquito de los 4 principales ejes que se están discutiendo. Por un lado, lo que refiere, bueno, al comercio, particularmente el comercio electrónico. Eso nos va a dejar en evidencia, como ya algo Laura nos contaba recién, de que en materia de facturación creció en torno a un 106%, las ventas al primer semestre, que son los datos que la Cámara de Comercio Electrónico tiene disponibles. Estamos hablando de que la participación de pago, de uso de pagos electrónicos, pasó de ser un 3% al principio de año a ser en torno al 20% en estos meses de pandemia, lo cual habla de un crecimiento exponencial del uso de los canales digitales. Existe una alta tasa de reincidencia, nos referimos a reincidencia, es decir, usuarios que vuelven a comprar un 53% de usuarios que volvieron a comprar, y esto también en los mercados financieros. ¿Sí? Los mercados financieros, si nosotros vemos las acciones, de Mercado Libre, podemos ver que aumentaron casi el 200% desde que comenzó la pandemia, y que si analizamos otras economías, otras empresas que no tengan tanto crecimiento, que no estén tan incipientes en este modelo, podemos ver que en realidad también empresas más maduras, hablando de empresas que hace 20 años que están insertas en el mercado, como puede ser Amazon, el crecimiento también fue significativo. Entonces, para el comercio electrónico esto se vislumbra como una oportunidad muy relevante, incluso para aquellos que hacían solamente tradicional, si se quiere, o físico. También permite o ha permitido esta cuestión, pero sí hay que tener en cuenta que tiene particularidades que no podemos dejar de tener en cuenta. ¿A qué particularidades me refiero? Bueno, los riesgos o los desafíos que presenta el comercio electrónico son, bueno, por un lado,
que ahora que se reactiven las actividades presenciales, puede que exista una reducción o una disminución de las ventas digitales, que hay que saber aprovechar ese nicho que se creó para no obtener, digamos, caídas significativas. Por otro lado, en lo que refiere a la seguridad informática, también tenemos un riesgo muy grande en materia de tanto de los usuarios como de las empresas que ahora ponen su producción a través de canales digitales para presentarlo al público. Y después el tema de la visibilidad y la profundidad que tiene las cuestiones digitales en el mercado. Como bien algo dejó Laura entrever en su presentación, existe un amplio porcentaje de la población que no tiene acceso a canales digitales y que está quedando fuera, digamos, de este boom, y que hay que tomarlo en consideración, y que también va a ser importante tener en cuenta que de la gente que sí está bancarizada, si uno mira las estadísticas del Banco Central, en torno a un 40% de la población declara no tener o no hacer uso de servicios financieros. Eso incluye no usar ni siquiera la tarjeta de débito, ¿sí? Entonces hay como una cuestión social y conductual que hay que revisar si se pretende que digamos, que esta ola, que fue muy positiva en materia de comercio digital o comercio electrónico, pueda mantenerse en el tiempo. El segundo aspecto refiere al trabajo. El aislamiento obligatorio generó cambios sustanciales en la forma de llevar a cabo las relaciones laborales, y eso básicamente lo podemos ver en dos grandes ejes o dos grandes aspectos. El primero, que ya lo anticipó Laura en la parte socioeconómica, que refiere a la posibilidad de hacer teletrabajo o trabajo remoto, y la segunda parte, que también es muy controvertida, refiere a la normativa, es decir, qué es lo que nos dice la ley de teletrabajo y cuáles son las interrogantes que quedan ahora en este periodo donde todavía la reglamentación no ha avanzado. Rápidamente, en materia de lo que refiere a el potencial, es decir, quiénes realmente pueden hacer teletrabajo, Laura ya anticipó la gran mayoría, pero recordemos esto: solamente el 27% de los trabajadores podrían hacer uso de una modalidad de trabajo remoto. ¿Por qué? Por las condiciones específicas de sus tareas, que pueden prescindir del contacto estrecho con otros compañeros, del acercamiento a la fábrica o a las industrias, como así también por el tipo de tareas que desempeñan. Ahora, ¿qué pasa? Este 27%, si estamos hablando de 1 de cada 3 personas, eso tiene diferencias, como bien explicó Laura, según el decil, o sea, según el nivel de ingreso que recibe la población y según el género. Entonces acá esto no es neutral. Y por otro lado, que me parece que no es menor, si nosotros ajustamos estas estadísticas por la posibilidad efectiva de hacer teletrabajo en cuanto a los medios que disponen los trabajadores, es decir, hay gente que tiene posibilidad de trabajar de manera remota, pero no cuenta con las tecnologías de información, con los dispositivos, con la conectividad que requiere eso en
Y eso está muy interesante porque se trabajan temas de innovación, de clústeres, se tratan temas de política, de educación y de tecnología, que son muy importantes en la situación particular que nos encontramos actualmente. Miriam, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y dado lo avanzado de la hora, vamos con el cierre. Marcelo, por favor. Sí, yo también me quedé sin acceso a la Filmina, entonces voy a comentar un poco de la novedad de la semana pasada, que fue un proyecto de movilidad previsional que presentó el Congreso, el Ejecutivo del Congreso, pero había una comisión bicameral que estaba estudiando el tema desde hace varios meses, compuesto por senadores y diputados de todos los partidos. Hubo invitados a exponer, entre los cuales estuvo Higueral, y de allí surgió un proyecto, pero que básicamente es el proyecto del Ejecutivo o de los legisladores del oficialismo, que plantean que para actualizar jubilaciones hacia el futuro, desde el año que viene, concretamente desde marzo del año que viene, se va a usar un 50% de un índice de salarios y el otro 50% de un índice de recaudación de impuestos. A su vez hay un tope que se aplica en septiembre, porque en marzo y en septiembre se va a aplicar la movilidad, y si en septiembre esa fórmula que recién les comentaba supera al valor de la recaudación de los últimos 12 meses de todo tipo de tributos, ahí lo que va a regir es la suba de los impuestos incrementado en 3%. Es decir, que las jubilaciones no podrían subir más, en definitiva, que lo que subió la recaudación de todo tipo de impuestos, ya sea de la seguridad social, tributos, o los impuestos que se derivan a la ANSES para financiar su déficit. Esa fórmula es prácticamente idéntica a la que existió entre el 2009 y el 2017. Macri luego implementó una fórmula en el 2018-2019 formada en un 70% por inflación y en un 30% por salarios. Esa fórmula se dejó de aplicar este año. Como saben, los aumentos han sido por decreto, falta el de diciembre. Pero más o menos han ido acompañando la inflación, especialmente para la jubilación mínima, y los que están arriba de la mínima han perdido un poco contra la inflación este año. Para resumir, las jubilaciones deben actualizarse por algún índice. Lo normal en los países que hemos revisado es que sea por inflación. Y hay algunos países, una minoría, que usa un índice de salarios. Pero no hemos visto países que usen la recaudación para actualizar. ¿Por qué? Porque la recaudación es muy procíclica. En un año de recesión, la recaudación cae, y suele caer bastante más que lo que es la tasa de inflación. Y en una expansión, la recaudación se expande más allá de lo que es la tasa de inflación. Entonces, si las jubilaciones se van a ajustar por un índice que va con salarios y recaudación, en los años buenos para la economía de reactivación, las jubilaciones le van a ganar a la inflación, se van a crecer en términos reales, y en los años recesivos e inflacionarios, las jubilaciones van a perder contra la inflación, o sea, van a caer en valores reales. Hace 3 años que viene ocurriendo, sobre todo el 18 y el 19, que las jubilaciones perdieron contra la inflación, aún con la fórmula de Macri. Pero haciendo números en general con Agustín Cuño y Laura Caullo, que publicamos un trabajo el viernes, vimos que en el 2018 y 2019, años recesivos, si se hubiese aplicado la fórmula que ahora se propone, las jubilaciones hubiesen caído aún más en términos reales. En esos 2 años las jubilaciones cayeron 15% su poder adquisitivo. Si hubiese estado vigente la fórmula que ahora se propone, hubiese caído 15 puntos más. 30% de poder adquisitivo. Nos parece en el general que la movilidad de los jubilados tiene que darle certidumbre sobre los ingresos reales de esas personas que aportaron y ahora reciben el beneficio previsional una vez retirados,
que el riesgo de la economía, el riesgo de si hay recesión o reactivación, y el efecto que eso trae sobre la recaudación, sobre los salarios, sobre la inflación, ese riesgo se lo debe asumir el gobierno, que está en una posición de mayor fortaleza que los jubilados. Hay un principio en la economía que dice que cuando hay riesgo, lo mejor es que lo asuma quien está en una posición mejor posicionado, en una posición de mayor fortaleza. No son acá los jubilados los que están en una posición de mayor fortaleza. Por eso en el liberal preferimos una fórmula que ajuste por inflación. Entonces las jubilaciones van a la par de la inflación siempre. Ahora, cuando hay expansión, en ese caso la recaudación va a subir más que la inflación y va a mejorar el resultado previsional. Y usted dirá, bueno, pero los jubilados no van a ir a la par del crecimiento económico, pero va a bajar el déficit previsional, que partimos con un déficit de 3 puntos del PIB genuino en las jubilaciones. ¿Y qué se podría hacer en una expansión si se ve que la recaudación supera la inflación? Las jubilaciones se pegan a la inflación y sobra plata y va bajando el déficit previsional. En todo caso, se podría ir subiendo la jubilación mínima. Ir subiendo la jubilación mínima por arriba de la inflación y de esa manera compartir el crecimiento con los jubilados de la misma. Ahora, cuando hay recesión, si las jubilaciones van por inflación, como propone el liberal, y la recaudación va por debajo de la inflación, será el Estado el que tendrá que compensar, tendrá que haber ahorrado en las épocas buenas para compensar en las épocas malas. Pero no le podemos dejar a los jubilados que asuman el riesgo de la volatilidad macroeconómica de Argentina. Volatilidad que en gran medida es generada por el propio Estado en Argentina. Gracias, Marcelo. Un aporte de la contadora Roxana Negrini, miembro del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea, sobre el tema de la soja. Ella está aquí, así es que le damos la palabra. Saliste. Activar el audio. No se escucha. Activar el audio. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? No, lo que veía yo es que vos en algún momento de tu presentación dijiste que la soja estaba a $479 o 80, una cosa así actualmente, y que estaban esperando 502, ¿no es así? Para el año que viene se estaba esperando, de acuerdo a lo que me pasaron. 500. Está bien, pero actualmente no es 400, me parece que menos de 420, una cosa así, 419. Sí. Vi un comentario tuyo, a ver, ¿dónde tengo acá? De todos modos es un récord de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero no, todavía no llega a 480 todavía. El viernes pasado estaba en 418 y lo pedí actualizar hoy, para tener el dato de hoy, y me pasaron un número bastante por arriba y yo la verdad que no lo chequeé, y es el que les digo. Entonces, recién estaba mirando por el Google y está en 419 hoy. O sea, por eso era la corrección nada más. Igual no importa. Pero fue un error. Pensando que va a aumentar, así que. Al pasarlo al pago, fue un error mío. Las perspectivas son esas, son más de 500, porque bueno, hay mucha demanda de China, evidentemente, y vamos a tener problemas de cosecha acá en Argentina y Brasil por el clima, ¿no? Así que seguramente va a aumentar el precio, seguramente. No es fácil en el mundo saber bien el precio de la soja, pero las previsiones son que es bueno, que van a ir para adelante, sí. Así que está perfecto. Sí, aún cuando el dato de hoy que dije en la presentación estaba mal, pero está bien lo que comenté de Juan Manuel Garzón hace creo que 3 semanas atrás. Sí, sí. Ya los precios habían subido y él nos planteaba allí que esos precios mayores podrían compensar, e incluso más que compensar, una caída en la producción, como dice Rosana. Por supuesto. Por la posible sequía. O sea que son precios buenos, no tan buenos como el que puse para hoy yo recién en el Power, pero ahora lo vamos a corregir cuando lo distribuyamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a ustedes para el miércoles 25 de noviembre a las 14:30 horas
contaremos con la presencia virtual del doctor Martín Redrado, quien nos hablará acerca de los desafíos y oportunidades para la economía argentina para el 2021. Y a todos los expositores, un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias.